Saludos, larvillas de buena gente, bellas personas que os estáis formando. Bienvenidos, bienvenidas a clases analógicas en YouTube. Seguimos con estos vídeos para tercero de la ESO, solo que ya al motivo del semiconfinamiento se le suman otros como la tempestad de nieve, Filomena, calles completamente nevadas y heladas y demás. Y oye, una pandemia tampoco parecía gran cosa, así que pues ha tenido que seguir esto con un asalto al Capitolio, una nevada histórica, en fin, cosas de los tiempos en los que corremos, en los que por cierto el cambio climático es bastante en lo relativo a la nevada, no en lo relativo al asalto al Capitolio, pero en los que el cambio climático es bastante culpable de todo esto. A lo que vamos, seguimos en tercero, seguimos con sectores, seguimos con sector primario. Recordad, ya sé que fue el año pasado, pero tratad de recordar que el sector primario es aquel sector que se dedica a la explotación de recursos. Explotación, ya sabéis, no es poner bombas, explotación es conseguir los recursos de la naturaleza, coger los recursos de la naturaleza, agricultura, ganadería, pesca, minería, etc, etc. Todo recurso natural que se coge de su entorno, pues eso es sector primario. Y claro, vamos a ver de qué factores va a depender la utilización de este sector primario y de qué va a depender que haya un paisaje agrícola determinado. Es decir, qué influye en el sector primario, en la agricultura sobre todo, pues como podéis figuraros, básicamente unos factores físicos. El clima. Llueve, no llueve, hay plantas, hay cultivos que necesitan más agua, cultivos que necesitan menos. No puedes plantar en zonas de secano frutales y no puedes plantar en zonas de montaña que necesitan mucha agua, no puedes plantar otro tipo de plantas que puedan asumirlo. Es decir, clima determinante, no solo temperaturas, no solo precipitaciones, también temperaturas. Es decir, los factores climáticos son fundamentales para la agricultura. Pero también el suelo. Hay suelos más fértiles y suelos menos. Hay suelos más ácidos, suelos más básicos. Hay plantas que están mejor en un tipo de suelo que en otro. Hay suelo con más nutrientes, suelos con menos. Es decir, la edafología, el estudio de los suelos, también es fundamental. ¿Recordad que ya hablamos de la importancia del relieve para el clima? Pues lo mismo. Alto de la montaña no es igual que bajo. Zonas de solana, zonas de umbría. El relieve influye muchísimo. Presión atmosférica, radiación solar, diferencias entre invierno y verano, entre día y noche. Hay muchos factores físicos que influyen completamente en la agricultura y han influido a lo largo de toda la historia. Pero es de aquí que últimamente con la tecnología, aquí estamos, con la ciencia, estos factores cada vez tienen menos influencia. Se pueden realizar canalizaciones para llevar agua a zonas donde llueve menos. Es decir, lo que se llama cultivo de regadío. Los suelos que no son fértiles se le pueden echar fertilizantes, se le pueden echar abonos, se le pueden echar compuestos químicos. Aquí lo tenemos de nuevo. Si hay una plaga de un insecto completamente dañino, se pueden utilizar pesticidas. Es decir, que la tecnología, la ciencia, está haciendo que cada vez estos antaño completamente imbatibles factores físicos pues sean solventados de aquella manera. Pero esos son los factores físicos que influyen en la agricultura. Nos quedan factores humanos. Ya hemos visto la tecnología. El avance de la tecnología va a hacer que en unas zonas la agricultura sea tecnificada y en otras pues bastante menos. Así que también va a modificarse el paisaje agrario, la agricultura, en función de elementos culturales, intelectuales y tecnológicos. Seguimos con culturales. Depende de lo que le mole comer a la gente en un sitio o en otro. Podéis figuraros que estos dos señores comerán cosas distintas. Culturalmente, socialmente, pues les gustará más una cosa que otra. Y de esta forma se tendrá a plantar más un tipo de cultivo en un sitio y otro en otro. Y no es ni bueno ni malo, pero eso hace que sean zonas diferentes de cultivo. Incluso elementos religiosos. Ya sabéis que en el Islam no se puede beber alcohol.
pues en los países islámicos no habrá plantación de vid, de uva, para la producción de vino. Sí, habrá uvas, y la uva se come, la uva como fruta, pero todos esos grandes cultivos dedicados al vino, a la producción vinícola, como pasa en España, yo que sé, en La Rioja, Ribera del Duero, Valle del Penedés, etc., etc., pues no van a darse en países musulmanes. De nuevo, no es ni bueno ni malo, simplemente que unos motivos religiosos y culturales, pues modifican el paisaje agrario, modifican la agricultura. Así que ya tenemos los elementos, los factores que influyen en la agricultura, factores físicos por un lado, factores humanos, y que poco a poco estos factores humanos están ganando, si queréis, a los factores físicos. Vamos a meternos ya en el concepto de paisaje agrario. Todo el mundo, cuando se imagina el término paisaje, pues se imagina, oye, pues una cosa muy bonita, la naturaleza, se hace una foto y ya está. Y se piensa que un paisaje natural es aquel en el que no hay edificios. Una ciudad sería paisaje urbano y todo lo que no es eso sería paisaje natural. No, un paisaje se divide en paisaje natural y paisaje humanizado. Paisaje humanizado es todo aquel en el que el ser humano ha metido la pezuña, ha metido el hocico. Si no hay paisaje natural. Paisajes naturales quedan ya realmente pocos en los polos y demás. Paisajes en los que el ser humano no ha metido para nada la pezuña, no quedan tantos. Un paisaje agrícola es un paisaje humanizado, no es un paisaje natural. Es decir, los árboles en la naturaleza no crecen en fila. Al igual que las plantaciones, no se plantan en filas, en hileras, no se plantan en parcelas. Es decir, así no salen las cosas en la naturaleza. Un paisaje agrícola es un paisaje humanizado. Ojo a esto, que lo preguntaré en el examen y la gente me lo pondrá mal y yo lloraré mucho, como siempre. Paisaje humanizado. Se ha metido el hocico y el ser humano. Pues el paisaje agrario es este paisaje que se ha creado, que ha participado el ser humano y que tiene como fin último extraer recursos agrícolas. Y eso es un paisaje agrícola. Luego definidlo como más os guste, pero paisaje humanizado consiste realizado con el fin de conseguir productos agrarios. Ya está, fenómeno. Vamos a diferenciar una serie, hacer una tipología de paisajes agrarios. ¿De qué depende? Pues depende de tres factores: poblamiento, tipo de parcelas y sistema de cultivo. Poblamiento. ¿Qué es el poblamiento? Pues cómo se asienta la gente en el territorio. Población es la gente que hay. Población. Poblamiento, cómo se asienta esa gente en el territorio. Dicho así de manera más, en fin, más de la calle. Poblamiento es la peña y población es la Kelly de la peña. ¿Cómo vive la peña en ese sitio? Población, poblamiento. Según el poblamiento, ¿cómo puede ser el paisaje agrario, el paisaje de zonas agrícolas, paisaje de pueblo dedicado a la agricultura? Pues fácil. Concentrado, disperso. O están las casitas juntas o están separadas. Casitas juntas es más propio de zonas del centro de la península ibérica hacia abajo, centro de España abajo, y paisaje disperso es más propio del norte, de Asturias, de Galicia, de Euskadi, etc., etc. Facilísimo. Poblamiento. Concentrado, disperso. ¿Cómo son las parcelas? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo son, las parcelas dedicadas a la agricultura? Pues se pueden dividir por tres elementos: dimensión, forma y límite. Dimensión: grandes o pequeñas. Si es muy grande la parcela donde se está plantando, hablamos de latifundio, muy típico del sur de España. Y si es pequeño, pues minifundio. Y diréis, ¿y si es medifundio? Pues no existe medifundio. Latifundio, minifundio. Esto en cuanto al tamaño. En cuanto a la forma, ¿cómo pueden ser todas las formas? Pues regulares o irregulares. Es que no debes dar más vueltas a la forma de la parcela. Y por último, los límites. ¿Tiene límites la parcela? ¿Está abierta o está cerrada? Si está cerrada la parcela, está controlada completamente, es tuya. Si está abierta la parcela, hay más posibilidad a que haya zonas comunales de distintos vecinos. Esto tiene dos términos. La parcela abierta del norte de Europa se llama open field, campo abierto, y si en la zona del sur, en la parcela cerrada, se la llama más bocage.
Ya veréis en cuarto la importancia de cerrar parcelas, de los cercamientos, cómo cambia completamente la agricultura en Inglaterra en el siglo XIX y es uno de los factores fundamentales de la revolución industrial. Pero ya os acordaréis y ya lo veréis en cuarto cuando llegue. De momento, open field, bocage, parcela abierta, parcela cerrada. Ya está, esto no tiene más. Y por último, sistemas de cultivo. En función del tipo de lo que se esté plantando ahí, pues van a ser diferentes las parcelas, evidentemente. Tenemos, para empezar, según el producto, hablamos de monocultivo, si cultivas no monos, sino si cultivas una sola cosa, y policultivo, si cultivas varias. Si solo tienes trigo, pues haces monocultivo de trigo. Si metes trigo, un poco de cebada y un poco de otra cosa, pues haces policultivo. No es que vaya tampoco la poli ahí, no es que cultives policías, en fin, ya sabéis, lo de siempre. En cuanto al riego, ¿se riega solo eso cuando llueve? Cultivo de secano. Llevas tú el agua con canalizaciones, riego automático, etc. Cultivo de regadío. Ya está. Y por último, ¿cómo aprovechas el suelo? Le sacas juguillo al suelo, le sacas ahí todo lo que tiene. Si lo haces intensivo, si en un espacio pequeñito plantas mucho, y es decir, te cunde mucho el suelo, hablamos de cultivo intensivo. Si tienes una parcela enorme y vas plantando cosas según te va, según te rota, por ahí, por un lado, por otro, pues extensivo. No aprovechas toda la extensión del suelo, cultivo extensivo. Así que está, si queréis, como nos hemos ido un poco arriba, recapitulamos, hemos visto los factores que dependen de la agricultura, físicos y humanos, y como los humanos pues cada vez tienen más peso, hemos hablado de los elementos de un paisaje agrario, insisto, paisaje humanizado, poblamiento, parcelas y sistemas de cultivo, y yo creo que con esto, y ya está, lo veis un poquito más, veis el PowerPoint, y así pasamos los días de que dure Filomena en la calle, pues oye, pues intentando aprender algo. Gracias por estar ahí, por el seguimiento, por el interés que demostráis y recordad, como decimos siempre, que pese a todo, la educación, como la vida, se abre camino.